Televidentes, bienvenidos a su programa Tertulia Económica, donde cada sábado vamos a discutir un tema importante de la economía nacional, fundamentalmente orientado a que el pueblo lo entienda. Es decir, hablaremos en un lenguaje llano, en un lenguaje que todos ustedes lo entiendan. Tertulia Económica va a tratar los temas fundamentales que afectan la población dominicana. En esta primera entrega, antes de pasar a nuestro invitado de hoy, a nuestro acompañante de hoy, porque es parte de Tertulia Económica, nosotros queremos hablar de cómo los altos precios de los productos de primera necesidad están afectando la canasta familiar y están afectando a la familia dominicana. Como estamos en el mes de noviembre, el mes de la familia, nosotros queremos enfocar este primer tema porque está teniendo mucho impacto en las familias, principalmente de clase media y de clase económica, de clase baja, es decir, las personas que no tienen mucho poder adquisitivo están encontrando que la mayoría de los productos de primera necesidad han han alcanzado un nivel de precio prácticamente que tienen que reducir la cantidad. Y eso sin lugar a duda va a afectar la salud de los más pobres, de los excluidos. Y por eso en este primer programa de Tertulia Económica vamos a conversar con el amigo, el hermano Hermógenes Casado, quien nos va a acompañar con sus orientaciones, con sus observaciones sobre cómo él ve. Además, el hermano Hermógenes Casado siempre hace una encuesta a nivel, no de urna, sino a nivel de los supermercados, para él ver y monitorear cómo van los precios de los productos de primera necesidad. Hermógenes, bienvenido a tu programa Tertulia Económica. Gracias, Alcedo. Cuánto gusto ser parte de este nuevo proyecto comunicativo y con un enfoque social definido. Entonces, qué bueno que podamos acá nosotros interactuar sobre temas de tanta actualidad y así tan llanos como lo que tú dices, un conteo a boca de góndola en los supermercados, pero también temáticas que pudieran ser significativas, futuristas, como es las proyecciones económicas para el año 2025, que ya está por debajo de los 60 días, diría yo. Exacto. Y también temas de palpitante impacto, como es el caso de las finanzas públicas, las finanzas privadas y el emprendedurismo empresarial, que es la gran modalidad del siglo XXI. Nosotros estamos muy animados al formar parte de este proyecto de Tertulia Económica por Santo Domingo TV, Canal 24, y que esperamos no decir de que sábados ni nada, sino contar con frecuentes repeticiones, con lo cual pues nos honramos en llegar de nuevo a los televidentes en diferentes momentos y ver cómo también hacemos una colocacioncita por ahí por las redes sociales, Alcedo. Exactamente, Hermógenes. Agradecemos tu participación en este primer programa de Tertulia Económica y esperamos que se queden con nosotros. Vamos a unos anuncios, a unos compromisos comerciales muy importantes y enseguida volvemos con Tertulia Económica y con su tema para esta semana. De nuevo, amigos televidentes, continuamos con Tertulia Económica. En esta oportunidad nos acompaña el licenciado Hermógenes Casado, quien ha tenido vamos a decir, la pleitesía con nosotros de acompañarnos en esta primera emisión de Tertulia Económica. Nosotros queremos, Hermógenes, en primer lugar, tú bien sabes que el índice de inflación, el alto costo, como a ti te gusta plantearlo, el alto costo de la vida y de los productos de primera necesidad, prácticamente en todos los países es una de las principales preocupaciones de la población. Y ni decir de aquella población que tiene ingresos medios y bajos. En República Dominicana, amigos televidentes, una de las características de los problemas crónicos que tenemos económicos es el bajo nivel de los salarios. Es decir, cuando hablamos de salarios mínimos, cuando hablamos de cuánto gana en promedio el grueso de la población dominicana, prácticamente nos quedamos muy por debajo de los 30,000 pesos al mes, cuando, Hermógenes, tenemos una canasta familiar que el percentil más bajo anda por 52,000 pesos al mes. Es decir, que tomando en cuenta los ingresos
de la familia dominicana, prácticamente todos los miembros de la familia dominicana tienen que trabajar para poder cubrir solamente el costo de la canasta básica familiar. ¿Qué opinión te merece tú, como lo enfatizamos en la introducción al programa, que siempre te gusta cuando vas al supermercado mirar los precios y comparar cómo están los precios en el supermercado, como a veces tú lo oyes en esa guaguita anunciadora, principalmente en los campos, donde hay una diferencia grandísima entre el precio a nivel de campo y precio a nivel de la ciudad? Creo que una de las agendas básicas de tertulia económica es desplazar la cámara hacia la calle y desde la misma calle, a boca de góndola, como te decía ahorita, en la salida del supermercado, hablar con el pueblo, hablar con las personas, cuál es su impacto, cuál es su impresión y cómo le impacta estos precios. Y sobre todo asociarlo con lo que tú dices, con lo básico, que es el nivel de ingresos. El gobernador del Banco Central, Luis Valdés Albizu, ha estado reiterando, trabajando sobre la necesidad de establecer salarios decentes en República Dominicana. O sea, no es que haya un porcentaje de puestos ocupados, quiere decir un índice de desempleo parecido al de Estados Unidos, bajo, por debajo del 5%, como se presenta, sino él insiste en que el poder adquisitivo, el nivel salarial con que se contratan esas personas, pues pueda ser competitivo con la canasta familiar, tal y como tú lo señalas. Esa preocupación del gobernador está muy asociada con el análisis de la brecha salarial en el país. Hay un salario allá arriba en las nubes que excede, atiende, que excede el salario del presidente de la República. Exacto, que no debería ser. Y sobre todo en instituciones descentralizadas, tal y como señala un reputado economista, que lo es Isidoro Santana, en uno de sus comentarios, donde dice que el presidente de la República está bregando para que no hayan incidentes, previniendo, siendo preventivo. Entonces, esos salarios allá arriba, comparados con el de la base, pues crean una brecha abismal muy parecida a la de las tasas activas y pasivas del sector financiero, donde te ofertan captura de efectivo, captura de recursos en una tasa inferior al 5, al 6%, y te ofertan financiamiento, facilidades financieras por encima de un 15%. Y naturalmente que esa tasa está muy asociada al nivel de riesgo que represente la transacción. Quiere decir que más que opinar, yo creo que tertulia económica debiera profundizar en estos aspectos. Primero, la percepción del pueblo sobre los precios. Cuando hablamos de que hay estabilidad en los precios, que quiere decir que la inflación está controlada, estamos diciendo que el nivel de precios anterior, el de ayer, se ha mantenido, está constante con el nivel de precios de hoy. Ahora, ¿qué sucedió en República Dominicana? Una revolución en la economía, producto primero de la pandemia COVID-19, acompañado de los eventos subsecuentes, como es primero la guerra de Ucrania y ahora la de Medio Oriente. Sí, y también, Hermógenes, yo quería orientarte, o mejor dicho, dirigirte hacia, vamos a decir, algo más específico, que es la canasta familiar. Te voy a poner un ejemplo, como yo sé que tú tendrás abundante ejemplo, dado tus paseos frecuentes por las góndolas de los supermercados. Mira, ayer yo estaba en el interior del país, Hermógenes. También yo voy al área de los vinos. Al área de los vinos, exacto. Así que tú sabes que son carísimos. Hermógenes, te decía que ayer yo estuve en el interior del país y un producto que a mí me gusta mucho y le gusta mucho a la población dominicana, que es la yautía. La yautía, amigos televidentes, uno la consigue aquí en el supermercado no menos de 65 pesos la libra. De 65 a 70 pesos la libra. En época donde no hay abundancia de yautía, llega a los 90 pesos la libra.
Y yo me asombré, Hermógenes, ayer, cuando en un pueblo del interior del país resulta y viene a ser el caso que la libra de yautía la estaban ofertando a 25 pesos y la libra de ñame a 20 pesos y la unidad de plátano a 5 pesos por plátano. Cuando tú comparas esos precios, vamos a decir, a nivel base, a nivel de productor casi, notamos que de alguna manera, Hermógenes, que quiero oír tu opinión en ese sentido, de alguna manera vemos que es en la cadena de abastecimiento, lo que aquí llamamos comúnmente los famosos intermediarios, que ahí en esa cadena de abastecimiento y de distribución y de mercadeo y ventas es donde recibe, digamos, donde se le van agregando costos al precio y entonces termina en el supermercado o en el colmado de la esquina, porque también hay que decirlo, en los colmados los precios son muy altos y hiciste bien en explicar que lo que ocurre es que nosotros tenemos una inflación controlada, pero lamentablemente después de la pandemia los precios se han quedado altos, a un nivel de alto. No siguen subiendo, pero tampoco han bajado. Sí, bueno, compáralo con una construcción. Se edifica una torre de 10 pisos, voy a decir 10, generalmente en número de 8, 4, 8, 10 pisos, y entonces tú estás subido, tú estás encima del último, en el techo del último. Ese es el precio actual. Entonces, tú dices, no hemos subido un piso más, no hay un piso 11, pero nos mantenemos en el 10, no hemos vuelto al 9. Exactamente. Y eso es lo que ocurre, Hermógenes. Ahora vamos a trasladarlo ahora al mercado, al producto que mencioné, la yautía. Lo que pasa es que la yautía en el productor quizá vale 20 pesos la libra. Entonces, ese primer, vamos a decir, distribuidor, que es el que tiene una camionetita y va al campo y lo compra. Tramo de comercialización. Tramo de comercialización. Ese entonces lo sube a 25 pesos. Sí, pero Alcedo, que económicamente no hay error en que a mayor canales de distribución, canales de abastecimiento, tramos de comercialización, mayores precios. Exacto. Porque va generando márgenes. El primer tramo compró a 10, que fue al productor. Ese primer tramo compró a 10, no lo va a vender en 8 ni en 10. Tiene que calcular 12 o 14. Sus costos operacionales, costos fijos, costos variables, y sobre esto marcar un beneficio, porque acuérdate que todo rol de las finanzas y de la economía es crecer el patrimonio. Exacto, la riqueza. La operación que tú estás haciendo es para que los 10 millones que tú tienes se conviertan en 11, en 12, en exacto. 15, y si tú puedes duplicarlo, gloria a Dios en las alturas. No, y de hecho, Hermógenes, lo que tú has dicho es lo correcto. Ahora, el problema de la cadena de abastecimiento o de los tramos de mercadeo es que todo parece indicar, cuando vemos el precio a que llegan los productos de primera necesidad a los, digamos, vendedores finales, que es los supermercados, los colmados de la esquina, ha habido, como tú bien dices, muchos tramos, y entonces la yautía, por siguiendo el ejemplo, que estaba ayer, que yo la vi en un pueblo, a 25 pesos la yautía, pero seguro cuando tú la ubicas aquí está a 65. Eso quiere decir, como tú bien explicaste, amigos televidentes, son los diferentes tramos de mercadeo que entonces, por ejemplo, esa yautía que se cosecha en San Juan de la Maguana, hay que traerla aquí. Bueno, y eso quiere decir que la trae primero un concentrador, alguien que le compra, un intermediario, y ese entonces tiene que traerla en un vehículo, pagar flete. Eso te iba a hablar de los costos incidentales. Esos 65 pesos, que yo creo que es 68 actualmente. Sí. Esos 65 pesos que tú pones de ejemplo en una libra de un producto de tanta utilidad para la salud y tan consumido en República Dominicana, no así a nivel internacional, ese es un precio subsidiado. Y me explico, porque estamos hablando de los costos incidentales, que es el costo agregado al que tú le pagaste al productor. Ahí están los fletes, que es el transporte, pero ese transporte está utilizando posiblemente un gasoil y el gasoil es subsidiado. Exacto. También hay un consumo de electricidad, tanto en la planta donde se produjo, en la finca,
como en los canales de distribución, y esa electricidad está subsidiada. Hay otro punto y es la administración de la tasa cambiaria. El peso tiene un valor relativo de 60 pesos con 25 centavos administrado. Exacto. Si o sea que también subsidiado en cierta medida. Si tú le das la libertad a esas tres variables, 150 pesos. Exacto. Y lo importante, Hermógenes, vamos ahora a volver con los amigos televidentes a recordarle que nosotros pensamos económicamente tienen que subsistir los productores y también los intermediarios, pero el problema está, volvemos, Hermógenes, a lo que tú planteaste inicialmente, y quiero que tú me comentes un poco más, porque eso se ha insistido mucho, y cuál es quizá el motivo de por qué en República Dominicana los salarios son tan bajos. Y esa yo diría, Hermógenes, porque si aquí todo el mundo tuviera salario de lujo, pudiera comprar los productos de la canasta familiar sin ningún problema. Ahora, la dificultad está en que el precio, el salario mínimo de República Dominicana, tenemos prácticamente 3 salarios mínimos. Uno que anda por 12,000 pesos al mes, un segundo nivel, dependiendo del tamaño de la empresa, de salario mínimo que anda por los 15,000 y tanto, y un tercer nivel que anda por los 21, 22,000 pesos. Es decir, aún así, amigos televidentes, el sueldo promedio de República Dominicana, el sueldo mínimo promedio, que es lo que ganan la mayoría de los empleados, no alcanza ni para comprar la mitad de la canasta familiar. Es decir que, como te decía al inicio, eso tiene impacto en la familia, en muchas personas tienen que dejar de estudiar por ir al mercado de trabajo, que prácticamente en una familia pobre o de clase media baja o clase pobre, prácticamente todos los miembros de la familia tienen que trabajar para poder solventar la comida. Alcedo, yo sé que tú estás pidiendo la pausa, pero cuando éramos muchachos y nos encontrábamos o veíamos que alguien se encontró con un salario de 150 pesos al mes, 150 pesos al mes, le llamábamos rico y privilegiado. Exacto. O sea, ha habido cambios sustanciales en las economías globales, que han permitido la indexación de esos valores. Quizás ahora el salario mínimo son los mismos 150 de aquellos años 70 cuando tú estabas haciendo bachillerato. Sin embargo, lo que hay que medirlo es cómo ha cambiado, cómo se ha ido indexando el salario versus los cambios en los precios. En los precios, que ahí eso entonces es por lo que nosotros tenemos que preocuparnos, porque el nivel de precios no sobrepase cierta cantidad. Y entonces, Hermógenes, ahora que yo quiero finalmente, para concluir el segmento, que tú me expliques un poco de qué manera el gobierno puede ayudar a controlar los precios. Recuérdate que antes teníamos un departamento de control de precios, pero eso, con el libre juego de la economía, el neoliberalismo, se fue a pique. Se dice que en ninguna economía abierta y libre pueden haber control de precios. Así que eso yo quiero que tú me expliques de qué manera el gobierno puede ayudar a que los precios no se disparen. Pero eso, amigos televidentes, compañeros de Tertulia Económica, lo veremos en el próximo segmento con la intervención muy acertada del amigo Hermógenes Casado. Volvemos. De nuevo con ustedes, amigos televidentes, y su programa Tertulia Económica. Estamos conversando sobre el alto precio de los productos de primera necesidad de la canasta familiar y cómo, a pesar de que en los lugares donde se producen dichos productos se pueden conseguir a precios bastante asequibles, como explicaba Hermógenes, en la cadena de abastecimiento, en los tramos de mercadeo y venta de los productos, se van agregando costos que al final ponen el precio del producto muchas veces fuera del alcance de la mayoría de los consumidores dominicanos. Y ahí, Hermógenes, que yo quiero que tú nos comentes. Sabemos que en el pasado había un programa que manejaba el INESP, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, que yo recuerdo que fue un programa que se instituyó durante el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. El INESPRE. El INESPRE viene de cuando Balaguer. De cuando el doctor Balaguer. Y el origen del INESPRE, estamos fuera del libreto, porque yo, si tú me dices, yo busco hasta la ley que creó el INESPRE, pero ¿qué sucedía? Que el productor, tal y como tú estás diciendo, el productor cosechaba la habichuela, entonces había un sobreabastecimiento en el mercado. Ese sobreabastecimiento, ¿qué hacía? Bajaba los precios. A mayor oferta,
a mayor oferta, Mejor, menor precio. exacto, menor precio. menor precio. Entonces, el gobierno lo que dice es, en ese entonces, vamos a crear silos, vamos a dosificar la entrega del producto terminado y lo que vamos a hacer es que para que el intermediario no le compre al productor a precio de vaca muerta, vamos a dosificar la entrega del producto. Porque acuérdate que es un producto perecedero. Exactamente. Y hay que salir de él. Pero entonces ahí es que surgen lo que llamaban los silos. Los silos de Inespre uno llamaba los silos. Sí. Que en todos los lo estás recordando. Exactamente, Ya. En San Juan de la Maguana había varios silos. Exacto, de entonces Inespre. ahí tú te tomabas un compás de espera y podías alimentar el mercado acorde a su demanda, no con un sobreabastecimiento. Entonces decía, bueno, si no regalo la cebolla se va a perder. Y mucha cebolla tú la encontrabas en la calle. Sí, y precisamente, Hermógenes, ese, como tú bien señalas, Sí. ese es el primer, digamos, tipo de ayuda que pueden ofrecer los gobiernos a los productores. En esa estrategia jugó un rol estelar el padre Luis Quinn. Luis Quinn de San José de Ocoa. de tu pueblo Párroco natal. de San José de Luis Ocoa. Quinn se hizo famoso precisamente defendiendo A los a los agricultores y que los precios de sustentación, que le llamaban, en eso ayudaba mucho al gobierno, que le ofrecía, determinaba precios de sustentación. Tengo fotos de él conduciendo el mismo, ¿cómo se llama? ¿Un tractor? Para arar, y es un tractor. Un tractor. Para hacerlo Sí, porque él se tiraba al campo de verdad, era un tenía las manos sacerdote marcadas. obrero de verdad, campesino. Recuerdo cuando él viene de San José de Ocoa y recabando fondos para esos proyectos de los campesinos, para hacerle piso, techarle casa, etcétera, etcétera, quitar la yagua y hacerle los baños. Exacto. Él vino con su guitarra a dar un concierto. Entonces tú aportabas, tremenda garganta. ¿Qué garganta? Tú estás cooperando con una causa. Pues así entonces, amigos televidentes, ya ustedes saben, el primer tipo de ayuda que puede ofrecer el gobierno para que los precios no suban demasiado es tratar de, como dice Hermógenes, no permitir manejar la producción de tal manera que en un momento dado no haya sobreabundancia y de otra haya escasez. Entonces lo que hacía el gobierno, adquiría esos productos, lo almacenaba y entonces lo iba distribuyendo poco a poco para que no se sintiera nunca una sobreproducción. ¿Qué sucedió con el presidente Luis Abinader en el periodo pospandemia? Pospandemia es 21. 21, sí. Principio de 22. Que somete un proyecto de ley donde se trajesen productos agrícolas, productos de la canasta básica, a tasa cero, a arancel cero. Arancel cero. Libre de impuestos. Hubo una protesta, porque claro, era una competencia con la producción local, pero si los precios están tan alterados hacia arriba, tan incrementados, si hay una inflación que amenaza con una hiperinflación. ¿Por qué? Porque ya llegó a bordear el 10% durante la pandemia. Sí. O a final de la pandemia y comenzada la guerra de Ucrania. Entonces el presidente de la República, protegiendo la canasta familiar, permitió. Somete ese proyecto de ley y ante la protesta lo que hacen es que, bueno, vamos a aprobarlo, pero provisional. Y eso contribuyó de alguna manera a moderar los precios de los productos. Que no siguieran subiendo. De la canasta básica. Hay mucha historia que contar alrededor de los precios. No sé si estamos criticando altos precios o si estamos celebrando el control de precios. No. Estados Unidos se ha ubicado en el orden del 2.8% en inflación. Su meta es el 2%. Estados Unidos se manejaba con nivel de inflación prácticamente cero, imperceptible. Ahora, ¿qué sucede en Estados Unidos? Que ese 2 tantos por ciento a que se espera va a cerrar el año 2024 es sobre el 10º piso del ejemplo que poníamos en el segmento anterior, es sobre el techo de los precios ya inflados. Ningún precio ha regresado a casa. Y ese precisamente, Hermógenes, lo que vivimos aquí también, que los precios en su momento suben y como dice aquí el pueblo común, dice aquí nada de lo que sube baja. Pero lo que dice, como tú bien sabes, es que es real y efectivamente
se van escalonando los costos de un producto determinado y cuando ya llega al consumidor final, ya ha tenido que integrarse, como tú bien dices, el costo de producción, el costo de transporte, el costo de mercadeo, el costo de los anuncios del que vende el producto, la gasolina, el gasoil, es decir, que hay una serie, y la mano de obra también. Tú hablas correctamente, Alcedo, porque tú eres un veterano de la guerra económica mundial, en el 45 por ahí, no la del 17, no la del 21. Como tú señalas, el control de precios corresponde a un periodo donde había monopolios. El mejor control de precios es la competencia, el libre mercado. La competencia y el abastecimiento adecuado de los libre mercados. Mercado, el libre mercado utiliza todas las estrategias habidas y por haber que tú tengas a mano. Rodéate de buenos asesores financieros, económicos y mercadológicos para que te elaboren estrategias de reducción de costos. Revisa en tu empresa cuáles costos están siendo superfluos. Está aquí la señora del café. No está aquí. Si yo retiro la señora del café y en lugar de eso pongo una maquinita ahí donde cada quien en un vasito, como hacen los israelíes, va y sirve su café, ¿qué sucede? ¿Cuánto me ahorro? Por poner un ejemplo vago, no que yo tenga nada contra la señora del café, pero disminuye ese costo. Exacto, ese aire acondicionado que está en ese salón de junta, se hace una junta semanal, pero desde que llegamos se prende el aire y las luces del salón. Si la pagamos, ¿cuánto nos medidas sencillas de reducción de costos, que es lo que va a permitir haya una competitividad dentro de los precios y que va a contribuir al control de los mismos? Porque quieras o no, cuando tú aumentes los salarios, va a tener el efecto dominó de que ese incremento se va a cargar al precio de venta porque yo necesito mi margen limpio por encima del 7% que me está dando el sector financiero. ¿Me copié? Sí, y también lo que tú dices, sí, y también lo que tú explicas bien, que ese precio va a aumentar. ¿Por qué? Porque tenemos, cuando hay mejor nivel salarial, quiere decir que hay más demanda. Entonces, eso quiere decir que la mayor demanda tiende a aumentar los precios de los productos. Entonces, pero lo importante, amigos televidentes, nosotros queremos indicar que el gobierno, volviendo Hermógenes al cuestionamiento inicial, el gobierno tiene mecanismos que emplea o debe emplear en favor del consumidor final para que los productos lleguen a un precio razonable. Pero también Hermógenes no puede apretar demasiado, porque entonces, ¿qué es lo que a veces ha ocurrido en el país con los intermediarios? Entonces lo que ocurre es, Hermógenes, que exprimen al productor. Y como no hay muchas veces, como tú explicabas muy bien, en los Estados Unidos hay política de subsidiar directamente a los productores. También en Europa sabemos que la leche, por ejemplo, un producto que aquí se importa masivamente, llega a precios muy bajos porque los países de la Unión Europea subsidian a sus productores. Es decir, que le dan facilidades para la siembra, le dan facilidades financieras. El sector agrícola tiene y ganadero tiene incentivos. Pero aquí lo importante es, quiera Dios, que esos incentivos continúen y se amplíen, porque nosotros escuchamos mucho siempre la queja del productor agrícola, y es que usualmente los créditos para el sector, para el campo, son limitados en comparación con otros sectores. Entonces nosotros lo que queremos fundamentalmente es que el gobierno, y es una manera, garantice primero recursos para los productores y luego, como tú bien señalas, lo que ocurre es que no te olvides, quizás en un momento dado, ese programa tan efectivo del INESPRE, de los famosos silos, recuérdate que cayó en desuso cuando vino la política de economía abierta, tratado de libre comercio, donde se abrieron todos los mercados y se liberaron los aranceles. Y se establecieron medidas rígidas para que no haya dumping. Exactamente, medidas rígidas para que no haya dumping, pero que hubo que eliminar los aranceles para productos que venían de fuera importados. Había que aceptarlo por los acuerdos de libre comercio, que eso, Hermógenes... Dicen que aquí se come uva y manzana durante todo el año, porque, y que no impacta la Navidad, tú ver ya
Y la manzana. Una caja de manzana o de uva en una góndola, en una esquina, porque durante todo, y ese debe a esos acuerdos de libre comercio. Y yo pienso, como tú bien dices, no estamos criticando al productor ni estamos criticando al gobierno. Sí que nosotros queremos enfatizar que siempre el gobierno y los productores deben tener en mente el consumidor final. Porque recuérdate, Hermógenes, un productor de yautía, volvemos o de plátano, que no venda su producto prácticamente se va a la quiebra. Sí. Entonces lo importante es que esos productos lleguen al consumidor final a precios razonables y que puedan ser asequibles. Pero te quería acotar que todo tiene solución. O sea, el ambiente no es lúgubre. No, lo que sucede es que el llamado a de la economía internacional, a lo que invita a la economía internacional, es a la especialidad. Si República Dominicana lo que tiene es capacidad para rentar habitaciones en un resort, que se llama promover el turismo, y si eso es servicios. Y si República Dominicana para lo que tiene capacidad es para los productos agrícolas, exportar agricultura, entonces tiene que dejarle la especialidad de la industria del acero, por ejemplo, a Alemania, allí mismo a Brasil, digo allí mismo porque estamos Estados Unidos, exacto. A los países que tienen esa ventaja comparativa y que no hacen 100 unidades, hacen millones de unidades y a mayor cantidad de productos elaborados se entiende que es mejor distribución de los costos. El precio unitario baja, exacto. El costo unitario y el precio unitario por ende baja. Imagínate nosotros queriendo competir con la China en la fabricación de corbatas. Nosotros queriendo competir, donde la China le envían hasta la tela a los abuelitos retirados para que se entretengan en un pedal y en una cosa y con unos costos ínfimos. Y Hermógenes, ahí tú has traído a colación un tema muy importante. Sí, pero no todo es malo. No, pero como tenemos que tratarlo en detalle, lo vamos a dejar para el próximo segmento porque nos están pidiendo el cambio. Tenemos que cumplir con los compromisos comerciales que dan vida a esta tertulia económica. Y amigos televidentes, volvemos con ustedes y con el licenciado Hermógenes Casado en este importante e interesante tema de tertulia económica. Volvemos. Amigos televidentes, de vuelta con su programa Tertulia Económica. En el día de hoy, en el primer programa, novedosísimo, orientado a educar fundamentalmente al público que nos escucha, porque queremos hablar de temas económicos, financieros, pero en un ambiente de tertulia, en un ambiente, digamos, bastante llano y orientado al público final con términos muy sencillos que puedan ser comprensibles para el amigo televidente. En este programa, Hermógenes, estamos enfatizando prácticamente los precios de los productos de la canasta familiar de primera necesidad y que llegan a unos niveles que muchas veces son inasequibles. Alcedo, te quería acotar sobre eso porque creo que tú vas a hacer un cambio ligero dentro del tema, tú vas a tener otro enfoque. Te quería hablar un poquito de la percepción. Sí, eso es importantísimo. La percepción en los precios es elemental. Tú sabes que eso de que caro y barato es relativo. Tú dices, bueno, yo me afeito con una navaja que me cuesta 100 pesos. Ahora, hay unas desechables que me cuestan 25 pesos. Tú dices, yo prefiero comprar mi navaja de los 100 pesos protegiendo mi tez, mi piel, ante la economía que me representaría 4 afectadas porque 25 contra 100 da 4 veces. Entonces, ahí es relativo. Tú dices, bueno, yo no estoy por el precio. Yo estoy por lo que me reditúa, lo que me entrega esos 100 pesos. La utilidad, digamos, la utilidad que tú sacas del producto. Que es la percepción de lo esperado. ¿Qué yo espero? Yo espero que cuando termine, como dicen por ahí, tener, qué sé yo, qué de niño aquí en la cara. Exactamente. La piel de niño, voy a decir. Entonces, te digo de la percepción,
porque en mercadotecnia se trabaja, se estudia hasta dónde un precio es flexible para mantener la demanda, hasta dónde es inflexible. O sea, después que esa navaja de 100 pesos suba a 150, ya ahí tú te vas por la de 25. Ya ahí comienzo a pensar, ¿y qué hago? Me afeito menos veces, pero es que necesito ir afeitado porque no estoy en los Yankees de Nueva York que exigen que uno esté por el libro, pero tengo que ir a reuniones, tengo que tener una imagen, salgo en televisión. Entonces tú dices, bueno, pero 150 es mucho. Bueno, ahí comenzó la flexibilidad de ese precio. Eso es relativo y cuando tú estudias hacia arriba hasta dónde puede llegar un precio y determinas que la demanda se mantiene, mercadológica y económicamente no hay razón para que vuelva a los 100 pesos si probaste que los 150 mantiene la demanda, excepto que se metan los chinos y comiencen a traer navajas similares a 60 pesos. Sí, que ahí, Hermógenes, no te olvides que yo quiero que tú termines los planteamientos que estabas haciendo muy interesantes de cómo la economía de escala de producción de un producto puede ayudar a ponerlo, a rebajar su precio y que llegue a un nivel más asequible a los consumidores finales. Es decir, que me gustaría que tú enfatices eso. Pero antes yo quiero decirte que precisamente tú has introducido indirectamente otro tema que es muy importante para los amigos televidentes y el tema que estamos estudiando es la presencia de productos sustitutos, es decir, productos como tú dices, alternativos que pueden reemplazar uno que ya, digamos, se ha disparado el precio. Llega un momento que para ti, aunque antes tú lo comprabas, llegó a tu percepción de que ya está muy caro, de que ya la cara con tesura de niño sí, ya no importa tanto porque ya el precio, la parte trasera del niño sí, que se habla. Ya el precio te está haciendo un poquito mella, entonces tú te vas a un producto alternativo, un producto sustituto y tú entonces caes o te decides por la navaja quizás no de 25 pero de 50 pesos. Entonces yo quiero que tú rápidamente, Hermógenes, a los amigos televidentes le enfoques para que quede en su mente bien claro cómo un producto puede bajar de precio siempre y cuando haya una economía de escala en cuanto a la producción en grande cantidad del producto y cómo eso puede afectar el precio a que eventualmente llegue al consumidor final. Y también recordar, Hermógenes, que estamos en un mercado abierto donde también hay muchos productos que están libres de aranceles por acuerdos económicos que hemos hecho con otros países. Como tú estás exigiendo algo como regla de el programa Tertulia Económica y es la sencillez. Sencillez, coloquial, la forma que tú quieres llegar a todos los segmentos, tú quieres que lleguemos a todos los segmentos y eso es muy altruista de tu parte porque la gente lo que a veces hace es alardes de índices, de factores, y que muchas veces el televidente se queda en la luna de Babilonia, no entiende cuando tú le hablas también con un lenguaje muy sofisticado o muy técnico, recuerde, cualquiera de los dos. Sí, entonces apelando a esa política interna de tertulia económica, te voy a recordar algo que tú no tienes en mente ahora mismo, pero que sí es una realidad. No sé si vas a recordar la cadena de supermercados chinos que había alrededor de la María Montés. Seguro. María Montés, que terminaba allá arriba en el banco de reservas, de los más viejos reservas de la capital. Sí, ahí en la San Martín. San Martín. María Montés con San Martín. Bueno, ahí había una cadena de supermercados. ¿Qué hacían esos chinos? Esos chinos, ok, vamos a vender espagueti de la marca aquella, ¿verdad? De la marca aquella que era un monopolio. Exacto. Sí, sí. Que crecías fuerte y sano. Entonces, ellos se llamaban Chino Alcedo, ¿cuántas cajas tú vas a querer? 100. Director Rafael, ¿cuántas tú quieres? Yo quiero 50. Hermógenes Casado, yo quiero 200. Ok, son 1000 cajas. Entonces, vamos a negociar. Mira, te compro la producción de este mes. Y si yo hubiese comprado mis 200 cajas de manera individual, esas 200 cajas me hubiesen salido a 300 pesos una.
ahora la estoy comprando a 190, menos al 50% del precio, porque nos distribuimos. Y entonces nosotros, los supermercados chinos de la María Montés, vamos a vender contra la gente de la Mella, que eran los españoles, a mitad de precio. Exacto. Y tú no tenías el carrito que lo arrastraba, tenías que coger tu funda, tu cosa, ponerla tú en tu baúl, o pagar un motoconcho, yo no sé qué cosa, pero estabas comprando más barato, y ese es el concepto de economía de escala. Exacto. Lleva ese idioma de la compra de los espaguetis, de los fuertes y los sanos de esos años, lleva ese léxico a la producción. Y también, Hermógenes, voy a seguir con ese ejemplo excelente que tú has hecho, pero llevado al campo agrícola. Tú mencionaste en uno de los segmentos anteriores del programa al padre Luis King. El padre Luis King, recuérdate que también ayudó mucho a crear las cooperativas de productores, claro, que ahí ahora lo estamos viendo, el mismo ejemplo tuyo, pero desde el punto de vista del que hacía los espaguetis. ¿Qué quiere decir eso? Que esos productores asociados se juntaban, como tú dices, pero ya no para comprar el producto terminado, sino para comprar los insumos que tenían que incluirse en la producción de determinado producto. Entonces compraban, por ejemplo, las semillas. Claro. En vez de un agricultor comprar las semillas que necesitaban, se juntaban, digamos, 100 agricultores en una cooperativa y compraban para 100. Es decir, si iban a sembrar habichuelas, digamos, la semilla que compraban no es lo mismo igual que los abonos. Igual los abonos, igual luego la fumigación, sí, el arado, preparar la tierra. Todo. No es lo mismo que tú le cotices a un solo agricultor que diga, no, aquí hay 100 agricultores. Y cuando vamos a recoger la cosecha, se hacía un convite. Exactamente. Sigue. El convite, como tú bien dices, ayudaba a bajar los costos. No es el grupo musical. No, convite. ¿Por qué convite? Porque se juntaban, por ejemplo, de todo un barrio, o mejor dicho, del campo, la gente que vivía en un campito, cerca de la tierra donde se producía determinado producto, entonces invitaban a ayudar a la cosecha. A la cosecha. Y entonces las mujeres del pueblito, del campito, se ocupaban de preparar la comida, de ahí que viene el convite, porque era un convivio, un vivir juntos. Sí, sí. Entonces, mientras un convivio, vivían juntos, entonces mientras los hombres estaban trabajando en el campo cosechando, las mujeres estaban preparando o el sancocho o el mondongo. Y después un postre. Y después el postre, pero digo, preparaban majarete con maíz. Pero de San Juan de la Maguana. Sí, preparaban, digamos, una comida para todos. Y eso es el famoso convite. ¿Y qué ayudaba a eso? A que no hubiese necesidad de pagar altos precios para la recolección o la cosecha definitiva del producto. Y eso hacía bajar la... Sí. Así que tenemos, amigos televidentes, dos elementos muy importantes, que es la unión para abaratar costos del producto determinado, de cualquier producto que estemos hablando de la canasta familiar. Pero también tenemos, que tú lo llamaste economía de escala, y eso es muy importante. Y también tenemos del otro lado el juntarse en cooperativas, o podríamos decir en asociaciones de comerciantes, como hacían los chinos, en este caso era por nacionalidad, para comprar los productos que ellos iban a vender en su supermercado, los compraban juntos, y obviamente por economía de escala, por volumen, obtenían mejores precios para comprar esos productos, y por lo tanto esos productos podían venderlo a precio más bajo, que como tú mencionaste el ejemplo, los otros vendedores, los otros comerciantes que no hacían eso y compraban el producto individualmente. Así que lo importante, amigos televidentes, es que llegamos a un esquema en que el gobierno, las asociaciones del sector privado, los mismos productores y con los mismos comerciantes pueden reunirse en grupos para abaratar los costos. Y uno de los mayores aportes que pudiera hacer el Estado en estos momentos, excelente, para abaratar esos costos, pues es un tratamiento fiscal, digamos, excepcional, de manera que el que está en el campo no sienta la necesidad de convertirse de productor en distribuidor. Personas que holgadamente tenían sus terrenos, su finca, entonces venden para venir en situaciones infrahumanas a dedicarse a
revender productos que ayer producían. No, y recuérdate, Hermógenes, como tú bien dices, El tratamiento fiscal es de primerísima importancia y yo quiero que tú ese tema, aunque sea en pocas palabras, lo expliques bien a nuestra teleaudiencia, porque nosotros en CAIN República Dominicana prácticamente están libres las fincas, o sea, los predios rurales están libres de qué impuesto, que es muy importante, y eso es para abaratar los costos de producción. Exacto, hay un impuesto transitorio que se convirtió en definitivo, que se llama el impuesto a los activos. Entonces la propiedad rural y el IPI, IPI también, que es a la propiedad inmobiliaria, pues están exentas del pago de ITE para que esos terrenos rurales se consideren como tales, deben no tener mejoras dentro de sus predios. Entonces eso ayuda a abaratar el costo de producción. El otro punto, Hermógenes, que yo quiero que tú lo expliques rápidamente, porque ya estamos llegando al límite, a los amigos televidentes, es cómo tú piensas que se puede abaratar los costos con esa medida que tú hablaste de la especialización. En otras palabras, nosotros no podemos querer producir de todo, sino, por ejemplo, nosotros producimos un buen banano, un buen guineo, entonces vamos a especializar en eso. Nosotros producimos unos buenos tomatitos, que le llaman tomate Barceló, que es para hacer pasta. El Estado, a través del Ministerio de Agricultura, sería en este caso, hablando de rubros agrícolas. De rubros agrícolas, exacto. Vamos a concentrarnos. Ser industrial. Debe identificar primero las áreas productivas, las que son compatibles con el producto a desarrollar, a producir. Entonces, hecho eso, aportar a tipo de subsidio los mejores técnicos que pueda aparecer en los países más desarrollados, traerlos y como ha ocurrido por ejemplo con el limón, se llama el limón persa, que es de exportación, pues implementar una serie de medidas importadas de los países desarrollados, el microgoteo es otro ejemplo. Eso vino de Israel. Exacto, todo ese tipo de medidas que tienden a obtener el producto en mejor calidad y en menor tiempo, productos, y quisiera mencionarte el aguacate. Eso, tío, me quitaste la palabra. Y el mango. Productos que a nivel mundial tienen alta demanda porque muy pocos países lo producen. ¿En qué nosotros podemos ser fuertes y cómo lo desarrollamos? Y recuérdate, Hermógenes y amigos televidentes, que lo más importante es que en la teoría económica tiene que ver este punto con la mejor asignación de los recursos. Si nosotros somos buenos, como tú dijiste al principio, en vender habitaciones, hoteleras y mucho sol y mucha playa, vamos a concentrarnos en eso. Y si nos cuesta demasiado, por ejemplo, producir trigo, vamos a comprar el trigo a Ucrania, que lo produce a unos precios bajísimos, o vamos a comprar el arroz en Vietnam o en la India o en la misma China. Es decir, que nosotros tenemos que poco a poco orientarnos, amigos televidentes, a la especialización de la producción. Sin detrimento del productor de arroz nacional, porque se puede haber una confusión de que nosotros somos proimportadores. No, a mayor ahorro de divisas, pero con producción local excelente. Pero como tú bien señalaste, amigos televidentes, Hermógenes lo dijo muy claro, la competencia ayuda a que los precios se sitúen en un nivel razonable. Es el control de precios. Es el control de precios que es automático, que lo hace el mercado. Y no hay que reprimir al productor, no hay que poner multas, simplemente tú vas a un sitio y te venden, por decir algo, la yautía a 75 pesos, dices, no, pero espérate, aquí hay un supermercado a 2 cuadras de aquí que me la están vendiendo a 68. Con esos 7 pesos ya tú ahorras y puedes comprar otra cosa. Entonces, sí, saludamos la medida del mercado. El mercado es el comercio que al margen de los supermercados crean estaciones, diríamos, para suplir artículos agrícolas tipo mercado. Tipo mercado. Y lo más importante, Hermógenes, que yo quiero enfatizar lo que tú acabas de decir, nosotros no estamos en contra del productor local, el productor nacional. Lo que nosotros queremos es que los productos de primera necesidad lleguen al público a un nivel de precios que puedan ser asequibles. Y para eso hay que utilizar todos los mecanismos, todas las disposiciones, todas las herramientas que hemos conversado en esta tertulia económica, que ya llega a su parte final, ya para despedirnos.
Y le invitamos, eso sí, Hermógenes, gracias por tu participación en Tertulia Económica. Amigos televidentes de su programa Tertulia Económica, primeramente, antes de concluir, queremos agradecer a ustedes que nos están acompañando por primera vez en este programa y confiamos en Dios tenerlos siempre de ahora en adelante. Y queremos dar la oportunidad a nuestro primer invitado, el licenciado Hermógenes Casado, quien tan gentilmente ha aceptado nuestra invitación de participar en este histórico primer programa de Tertulia Económica. El placer es nuestro, Alcedo. Nosotros siempre a disposición del programa. Es una manera de devolver a la sociedad lo que tanto nos ha dado, agradeciendo a Papá Dios la oportunidad que nos da de poder comunicarnos con ustedes y agradecer su paciencia y también ponernos a disposición no solamente de Alcedo Ramírez, líder de Tertulia Económica, sino de los televidentes. Gracias, Hermógenes. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros y les reiteramos, en Tertulia Económica vamos a llevarles temas de actualidad y cómo impactan principalmente en ustedes, el público televidente. Hasta la próxima.